La idea principal para que tu cabello no se estanque y esto hace que tu hebra crezca de una manera más lenta. Nunca vas a ver el resultado de un cabello que sea largo. ¡Ay, caramba! Hola hermosura, espero estés súper bien. Hoy te compartiré algunos errores que detienen el crecimiento de tu cabello, que hacen que tu cabello se quede estancado y que no tengas ningún tipo de progreso. Así que aprende hoy cuáles son esas cosas para que dejes de hacerlas y puedas obtener excelentes resultados. Pero antes, coméntame desde qué país estás viendo este video. Comencemos. En general, nuestro cabello es como una plantita, vamos a suponer que nuestras hebras nacen, crecen y luego se caen. Normalmente se nos caen entre 50 y 150 hebras diario, eso es lo normal. Pero muchas veces el cabello comienza a estancarse y no tenemos ningún tipo de explicación de por qué esto sucede. ¿No es esto lo que todos nos preguntamos en la vida? Y lo que causa esto es algunos errores que cometemos. Por ejemplo, el primer error es utilizar los productos inadecuados. No todos son tónicos, champús o masajitos que estimulen el crecimiento del cabello, sino que hay que utilizar tratamientos que ayuden a fortalecer las hebras y a darle esa resistencia que necesitan para que ésta pueda crecer sin llegar al quiebre. Para esto nuestro cabello nos va a dar señales que nos dirán qué es lo que debemos aplicarle a nuestras hebras para que estas estén súper fortalecidas. En mi Instagram, que es este que está por aquí, yo les comparto siempre cuáles son algunas de esas señales para que ustedes aprendan qué es lo que le tienen que aplicar a su cabello y pueda ser súper resistente. Así que puedes ir a mi Instagram, seguirme, que ahí siempre te doy tips y recomendaciones. Y si es que tienes alguna duda, pues tú me mandas un mensajito y vamos a estar en contacto. ¡Qué buen servicio! El segundo error que detiene el crecimiento de tu cabello y que hace que se estanque es peinarlo de forma excesiva e incluso utilizar cepillos o peines que no sean para nada adecuados. Recuerden que cuando nosotros peinamos nuestro cabello lo estamos manipulando y a la hora de manipularlo puede existir el quiebre. Al romperse van a haber unas hebras más largas que otras y es por eso que por lo general se ven como las puntas vacías y eso sucede porque existe un quiebre. Así que mi recomendación es que peines tu cabello, pero no pases todo el día ahí peinándolo porque con eso no vas a lograr nada. Puedes peinarlo en la mañana o antes de acostarte y a la hora del lavado. Para nadie es un secreto que nuestro cuero cabelludo es nuestra base de crecimiento y siempre se los repito porque ahí está como la base de todo para que nuestro cabello pueda crecer súper sano, y mantener una higiene adecuada en el cuero cabelludo es primordial para que tu cabello pueda crecer súper sano y no se estanque, ya que si tú extiendes muchísimo lo que es el lavado de tu cabello, ahí se va a acumular suciedad, se va a acumular grasita, se va a acumular descamación y acumulación de producto, y esto hace que tu hebra crezca de una manera más lenta y además que crezca muy débil, y al cabello crecer débil pues básicamente se va a romper de una manera más rápida. Es por eso que siempre debemos lavar nuestro cabello cuando nuestro cabello lo necesita. Cada persona sabe cuando está nuestro cuero cabelludo sucio o pesado, pero es indispensable que tengamos una excelente higiene capilar. Y considerando que el cuero cabelludo es un factor súper importante para que tu cabello no se estanque y pueda crecer súper saludable y fuerte, hay un error que se comete muchísimo y es aplicar tratamientos químicos directamente en el cuero cabelludo, por ejemplo las decoloraciones o los alisados. Eso hace que tu pH se altere y tu cuero cabelludo se vea afectado. Puedes ver que se siente como tu cuero cabelludo más graso de lo normal, que tengas descamación, que tengas picazón, que te arda el cuero cabelludo, y ahí se va a ver perjudicada la salud capilar. Cuando la salud de tu cabello está mal, tu hebra va a crecer, pero este va a crecer muy débil. Cuando nuestro cabello crece débil, se rompe muy fácilmente y es por eso que se empieza a trozar todo nuestro cabello. Así que hay que considerar esto cuando nos apliquemos tratamientos químicos en nuestro cabello, que no nos toque el cuero cabelludo. Y si estás con una persona que te lo está haciendo en un salón de belleza, pues tú le tienes que decir que por favor tenga cuidado
en no tocar tu cuero cabelludo para que no se afecte la salud de tu cabello. Yo siempre te recomiendo que utilices aceites reparadores porque estos ayudan a nutrir la hebra, a protegerla y armar como una capita protectora que hace que tu cabello o tus hebras tengan muchísima más fuerza y resistencia. Por eso los aceites reparadores son súper importantes, pero también hay que considerar que no los apliquemos en exceso porque pueden dar el resultado contrario al que estamos buscando. Los aceites que yo siempre recomiendo que sean aceites ligeritos, como aceite de argán o algunos aceites comerciales como el de L'Oreal, como el de Olaplex, como el de Fructis Garnier. En las farmacias o supermercados ustedes pueden conseguir aceititos reparadores súper accesibles y que dejan buen resultado en nuestro cabello. También en mi Instagram, que es este que está por aquí, pues ustedes vayan y síganme porque ahí yo siempre les doy tips y recomendaciones, y ahí yo les recomendé algunos de los mejores aceites según mi opinión para que puedas utilizar y aplicar en tus puntitas, y esto va a ayudar muchísimo a que la hebra pueda crecer y que no tengas unos mechoncitos más largos que otros. Otro error que detiene el crecimiento de tu cabello y hace que se estanque es realizarnos esos peinados tan estilizados que son bastante agresivos. Aquí en el canal yo te compartí un video que te indica cuáles son esos peinados uno a uno para que lo consideres a la hora de puedes hacerte tus peinaditos, porque algunos si se hacen de forma prolongada pueden causar incluso la caída del cabello. Recuerda que la idea principal para que tu cabello no se estanque es que este no se quiebre, y cuando hacemos algún peinado que sea así súper estilizado, con bastante presión, entonces hace que tu cabello se sienta como que si tú lo estás jalando constantemente, y si lo haces de forma prolongada es mucho más complicado. En la cajita de la descripción de este video yo te voy a dejar ese videito para que tú lo vayas a ver y puedas aprender cuáles son esos peinados de alto riesgo que hacen que tu cabello se caiga o que tu cabello se estanque. También vas a hacer que tu cabello se estanque si es que lo desenredas de una forma muy agresiva. Lo más recomendable es que desenredes tu cabello desde las puntas hacia la raíz para que sea más fácil desenredarlo, y además que utilice peines y cepillos que sean lo más adecuado. Si tú te vas a lavar el cabello, te lo puedes desenredar antes de bañarte, antes de lavarte tu cabello, para que cuando exista la manipulación pues este no se enrede, no se hagan nuditos. Y si eres rizadita, por lo general las chicas que son rizadas se lo desenredan en la ducha cuando se aplican algún producto o acondicionador, porque es más fácil manipularlo. Ya que conoces todos estos errores para que dejes de hacerlo y tu cabello no se estanque más, la conclusión en general es que tu cabello no se quiebre más de lo que crece. Porque si tu cabello se quiebra más de lo que creces, nunca vas a ver el resultado de un cabello que sea largo, que sea todo alineado, que no tenga puntas vacías. Es importante que cortes tus puntas, porque si se abren hacia arriba se va a ir desgastando, vas a ver estancamiento. Si utilizas fuentes de calor de una manera exagerada, tu cabello se troza y vas a ver estancamiento. Entonces, más que todo, esto debe ir acompañado de hábitos capilares. Yo tengo un video de 10 hábitos capilares que transformarán tu cabello y que te lo voy a dejar en la descripción de este video. Me encanta compartir todas estas cosas contigo porque sé que te ayudarán a tener el cabello que siempre soñaste, así que tú también compártelo con alguien que lo necesite. No olvides suscribirte, activa la campanita de notificaciones y sígueme en mi Instagram, que es este que está por aquí. Cualquier duda tú me escribes que yo te respondo. Yo te mando un beso enorme y tú y yo nos vemos en un próximo video. Bye.